Hola, soy Enrique Querejeta y hoy voy a continuar platicándote sobre la transmisión endocannabinoide en el sistema nervioso central. Estos videos que estoy haciendo son como una obligación moral y ética para desmitificar completamente todo lo que hay alrededor de falsedad sobre el cannabis y sobre lo que el cannabis hace en el cerebro. Pero lo más interesante que quiero comentarte es que el cerebro produce su propia marihuana. Y que aunque no lo creas, la transmisión endocannabinoide dentro del sistema nervioso central de cualquier mamífero, incluyendo al hombre, juega un papel muy importante. Una de las cuestiones muy interesantes sobre la sinapsis en donde participan las sustancias cannabinoides que producen las neuronas es que violan todos los principios ortodoxos que nosotros hemos aprendido sobre transmisión sináptica, y esto hace al sistema endocannabinoide sumamente extraño. Como quiero platicarte de qué onda con la transmisión sináptica, lo primero que tengo que hacer es comentarte qué onda con la transmisión sináptica en condiciones normales, cómo intercambian información las neuronas y cosas de esas. Y el primer ejemplo que te voy a pintar o que te voy a poner es que las primeras personas que se quedaron a hacer cuando apareció el microscopio, cuando aparecieron los microscopios, todo el mundo se puso como loco a ver estructuras de los tejidos, y entonces se dieron cuenta que los tejidos estaban hechos de células, de unidades muy pequeñas. Desde 1790 a 1804 existen dos pilares en la historia de las neurociencias, uno que se llama Luigi Galvani y otro que se llama Alejandro Volta. Los dos son italianos, los dos son contemporáneos y los dos son rivales, porque mientras que Galvani postulaba que el sistema nervioso central, el cerebro, generaba señales eléctricas, Volta, que había inventado la famosa pila voltaica, que aún no usamos hasta la fecha, decía que cuando se estimulaba eléctricamente con la energía que provenía, la corriente eléctrica que provenía de una pila voltaica a un tejido, tenía una contracción cuando se analizaban las ancas de rana, que era como un reflejo inducido por la descarga de corriente, mientras que Galvani decía que no, que la estimulación eléctrica activaba fibras eléctricas o señales eléctricas en el tejido y provocaba el movimiento. En ese momento la historia le dio la razón a Alejandro Volta, y entonces Alejandro Volta era el fregonazo, y las ideas de Galvani, que eran las más acertadas sobre que el sistema nervioso central funcionaba a electricidad, pasaron un poco desapercibidas. En la siguiente centuria, estamos hablando ya alrededor de 1800, se empezaron empíricamente, el hombre empezó a darse cuenta que el cerebro sí funcionaba a base de electricidad. Y hay una cuestión muy importante, ¿no? Entonces, fíjate bien, los histólogos en épocas antiguas, cuando veían cortes, estamos hablando de 1870, 1860, cuando veían cortes histológicos, ellos observaban, al analizar las células del sistema nervioso central, que todas las neuronas estaban pegadas, formaban un sincicio. ¿Sí me explico? Todas las células estaban pegadas dentro del cerebro. Y entonces esto funcionaba muy bien, porque decían, bueno, si el cerebro funciona a base de electricidad, pues las señales eléctricas se propagan de un sitio a otro. Pero resulta que aparece Santiago Ramón y Cajal a principios del siglo XX, y él, haciendo cortes histológicos con técnicas que nadie había hecho hasta ese momento, demuestra científicamente, fíjate bien, que las neuronas no están, o las células que forman el sistema nervioso central, no están unidas, sino están separadas. Pero eso plantea un problema gravísimo conceptual, porque si estamos suponiendo que una neurona genera señales eléctricas que se propagan de un sitio a otro, la pregunta es, ¿cómo pasa una señal eléctrica de una neurona a otra si la resistencia eléctrica es infinita? ¿Sí me explico? Y ese fue un gran problema, el planteamiento de Cajal fue un gran problema para las neurociencias, porque detenía el concepto de que el cerebro funcionaba a base de electricidad. Fíjate nada más qué cuestión más importante. Yo te platiqué de Volta y de Galvani, y lo más interesante es que Alejandro Volta, que vivía en la ciudad italiana de Como, tuvo un alumno que se llamaba Alejandro de Humboldt, o el barón de von Humboldt.
Alejandro de Humboldt hizo experimentos en 1794 con Alejandro Volta, porque era un tipo muy inteligente, Humboldt. Y Humboldt diseñó un experimento muy interesante en donde, fíjate bien, agarraba un corazón de un animalito, lo sacrificaba al animalito, quitaba el corazón y el corazón seguía latiendo. De hecho, si vas al rastro y ves cómo matan a los puerquitos y eso, los corazones que salen de la caja torácica todavía en el piso están contrayéndose porque tienen actividad eléctrica intrínseca automática, pero esa es harina de otro costal. El chiste es que este cuate ponía en una solución con temperatura normal, concentraciones de glucosa normal ese corazón, y ese corazón estaba latiendo. Como ya existía la pila galvánica, Alejandro de Humboldt lo que hizo fue estimular con una pila galvánica el nervio vago que le da inervación al corazón. Y él descubrió que en el momento, fíjate bien, si el corazón estaba... En el momento que estimulaba el nervio vago, el corazón disminuía la frecuencia, se bradicardizaba. Ese fenómeno no lo podía explicar en 1794 porque no existía el background teórico para explicar el fenómeno. Y fin de la historia. Pero yo te estoy hablando del siglo XX, cuando el famoso, ¿cómo se llama? Cuando Cajal dijo que las neuronas estaban separadas. Bueno, 130 años después del experimento de Humboldt, Otto Levy y Henry Dale toman la idea y hacen el primer experimento que demuestra que se liberan sustancias químicas a nivel de las neuronas que impactan la actividad eléctrica de las neuronas vecinas. Este experimento es exactamente el mismo que hace Humboldt. Tiene un corazón normal, empieza a estimular el vago y el corazón se radicaliza. Fin de la historia. Tiran el corazón a la basura, lo tiran, este corazón se va a la basura, fíjate bien, con todo y su nervio vago, pero dejan la solución dentro donde estaba ese corazón al que estimularon y se radicalizó. Y luego, para no hacerte la cardíaca, agarran otro corazón que tiene actividad eléctrica espontánea, pero no lo estimulan y lo meten a la solución donde estaba el corazón que se radicalizó porque estimularon el nervio vago. Y al poner este corazón, ¿qué crees? Sin estimular, se empieza a radicalizar. Ese experimento, tan tonto y tan idiota que parece, les dio un premio Nobel a estos investigadores por la hipótesis que propusieron. Ellos decían que cuando se estimulaba el nervio vago, se liberaban sustancias que producían bradicardia en el corazón. ¿Cómo ves? Y que estas sustancias quedaban en el líquido. Y esas sustancias, a las que llamaron neurotransmisores, eran los mediadores que permitían que una señal se propagara de una neurona a otra. La liberación de neurotransmisores genera cambios en la actividad eléctrica de las neuronas vecinas. Y entonces hablaron de una transmisión sináptica química. La sinapsis quiere decir, me parece, beso en griego, pero lo acuñó Charles Charrington en 1897 para referirse a la comunicación de neuronas, beso protoplasmático, por cierto. ¿Sí te queda claro? Entonces fíjate qué padre, ese fue el primer experimento que demostró científicamente que se producen sustancias neurotransmisoras. Ahora, fíjate bien, lo que es un hecho, en el paso del siglo XX, en las siguientes décadas, se supo perfectamente que las neuronas liberan neurotransmisores y estos neurotransmisores modifican la actividad eléctrica de las neuronas vecinas. Pero en la transmisión sináptica ocurre un fenómeno muy interesante. Fíjate bien, si yo analizo la sinapsis de esta neurona anaranjada con esta negra, esta sería la neurona presináptica que libera neurotransmisor en dendritas de esta neurona. Para esto debes acordarte cosas básicas. Todas las neuronas, independientemente del sitio donde estén o de la estructura que tengan, siempre van a tener tres partes fundamentales, ¿no? Tienen un soma, un cuerpo, y tienen unas protrusiones que se llaman dendritas, que funcionan como antenas en donde se conectan las sinapsis de las terminales sinápticas de otras neuronas. Todas las neuronas cuentan con un axón y la parte final del axón es la terminal sináptica. En la terminal sináptica se ubican vesículas que contienen neurotransmisor y estas se liberan al líquido extracelular. ¿Se te queda claro? Entonces sería la neurona presináptica y postsináptica. Si aquí tuviera otra neurona y estudio esta estructura, esta sería ahora la neurona presináptica y esta la postsináptica. Fin de la historia, ¿no? Bueno, para no hacerte la cardíaca,
se supo que la liberación de la señalización entre neuronas funcionaba como válvula eléctrica. Es decir, las señales eléctricas que se generan en el soma se propagan hacia lo largo del axón, y cuando llega una señal eléctrica a la terminal sináptica se desencadenan mecanismos de liberación muy finos y se libera el neurotransmisor hacia el espacio sináptico. Ese neurotransmisor activa receptores que se ubican ya sea en las dendritas o en el soma de las neuronas, y la activación de esos receptores genera cambios en la actividad eléctrica de la neurona. Por cuestiones que no puedo platicarte ahorita porque sería extender mucho el tema, todas las neuronas, todas las células vivas generan un campo eléctrico alrededor de su membrana plasmática. Hay un campo eléctrico. Y lo que hacen los neurotransmisores al activar proteínas que están ahí es modificar ese campo eléctrico y producir dos fenómenos. O disminuyen la actividad eléctrica, es decir, hablamos de una hiperpolarización, o despolarizan a la neurona y generan cambios, aumentan la actividad eléctrica de esta neurona. Rápidamente, y vamos a recordar esto, deja que te platique esta situación. Entonces, a lo largo del siglo XX, a lo largo de todo el siglo XX, se tomó como un dogma de fe que la señalización entre neuronas siempre va de la neurona presináptica a la neurona postsináptica. Siempre se estableció esto, ¿no? Y entonces, fíjate bien, vamos a pintar aquí una terminal sináptica, vamos a pintarte con otro color, otra terminal sináptica, y con otro color vamos a pintarte otra terminal sináptica. Y de este lado vamos a pintar a la neurona postsináptica. Una sola neurona, tanto en sus dendritas como en el soma, tiene la capacidad para conectarse con unas 100.000 neuronas diferentes. Fíjate bien. Esa es una diferencia muy importante en el sistema nervioso central, porque una neurona puede integrar la información de cientos de miles de neuronas, mientras que la estructura equivalente en las computadoras, que sería el transistor, solamente puede conectarse con otros 3 o 4 transistores. O sea, bueno, pero no quiero platicarte más de esto. La cuestión importante es que hay neurotransmisores que activan receptores específicos y tienen un efecto excitatorio. Y hay neuronas que liberan neurotransmisores que tienen un efecto inhibitorio e hiperpolarizan a la neurona. ¿Sí te queda claro? O sea, una neurona está recibiendo información inhibitoria como información excitatoria. Ahora, entrando en el problema de los endocannabinoides, quiero mostrarte una cuestión muy importante. Fíjate bien. Vamos entonces, te voy a pintar. Estos experimentos se realizaron en el cerebelo, en una estructura muy importante que nosotros usamos para realizar movimientos. Y el cerebelo tiene una neurona muy bonita en su corteza que se llama la neurona de Purkinje. Y las dendritas de esta neurona de Purkinje, haz de cuenta que son como un peine de esos antiguos que usaban los abuelitos. Y estas neuronas de Purkinje, fíjate bien, tienen una conexión con unas interneuronas que se llaman células en canasta. Esto que te estoy pintando sería una célula en canasta. La célula en canasta también se encuentra en la corteza del cerebelo. Y entonces, estos experimentos pues se hicieron siempre, se han hecho siempre que se analiza el proceso de información en la corteza del cerebelo, pero lo importante, esto sería la célula de Purkinje, es que fíjate bien, cuando tú activas eléctricamente a la célula en canasta libera un neurotransmisor inhibitorio que se llama GABA, ácido aminobutírico, GABA, vamos a ponerle aquí el famoso GABA. Y ese GABA que se está liberando activa receptores postsinápticos que se encuentran ya sea en las dendritas o en el cuerpo de las células de Purkinje. ¿Se me explicó? Entonces haz de cuenta que vamos a hacer lo siguiente. Lo que vamos a analizar son las corrientes negativas que se producen dentro de la célula de Purkinje cuando tú estás registrando los cambios eléctricos en la célula de Purkinje y estás estimulando eléctricamente a la célula en canasta, de basket cell, ¿no? Y entonces haz de cuenta que esta flecha indica el estímulo. En este momento estimulamos la célula de canasta, y entonces estos investigadores lo que van a medir son los cambios de corriente que produce la activación de los receptores específicos para el GABA que libera la terminal sináptica de la célula de Purkinje. Bueno, fíjate bien, entonces ellos observaban que
estimulas la célula de Purkinje y tiempo después se libera GABA, activa receptores, hay una hiperpolarización, fíjate bien, una hiperpolarización en la corriente de la neurona. Esto que estamos midiendo aquí sería corriente, más o menos esto sería un promedio de, ¿qué te gusta? Como de 100 nanoamperios, y esto sería una escala de tiempo de 1 segundo. Si te queda clara la idea. Entonces los investigadores siempre que estimulaban a las neuronas, las células en canasta, observaban este fenómeno. Estimulan la célula de canasta, esto es la corriente, y hay una corriente negativa con una deflexión hacia abajo, invariablemente. Y ese experimento se hizo muchas veces desde los 50, 60, 70. Una chava que se llama Isabel Llano, fíjate bien, en la escuela, ¿cómo se llamaba esta? En la Escuela Normal de París, en 1971 estaba observando la transmisión sináptica en de las células de canasta y las células de Purkinje. Y esta gran investigadora observó algo que nunca antes nadie había observado. Pero esta observación que hizo Isabel Llano, juega un papel importantísimo en la historia de las neurociencias. Y te voy a decir por qué. Porque Isabel Llano estimulaba a la célula en canasta y tenía una hiperpolarización. Ahora, fíjate bien lo que va a hacer esta investigadora. Lo que hace esta investigadora, antes de estimular a la célula en canasta, lo que hace es despolarizar, inyectar corriente eléctricamente por el mismo electrodo que está registrando la neurona, pero ahora estimula eléctricamente a la neurona de Purkinje. Y ya, en este momento, esto es sin estimulación. Estos experimentos que te estoy enseñando es sin estimulación de las células de Purkinje. Cuando estimula las células de Purkinje con estimulación, o sea, le estimula eléctricamente, le inyecta corriente, y ahora esta investigadora observa un fenómeno bien interesante. Vuelve a estimular a la célula estrellada, fíjate bien, vuelve a estimular a la célula estrellada, pero resulta que ahora la amplitud de la corriente negativa que se genera dentro de las células de Purkinje es menor. Ella hace unos protocolos de investigación que se llaman protocolos de pulsos pareados, y ella demuestra científicamente, fíjate bien, que si estimulas a la célula de Purkinje antes de estimular a la célula que libera GABA, la célula en canasta, la célula de Purkinje libera retrógradamente, o sea en reversa, libera retrógradamente una sustancia de la neurona postsináptica a la neurona presináptica que bloquea la liberación de GABA. Ese experimento de Isabel Llano es una cosa que es un hito en la historia de las neurociencias, pero cuando ella publicó su trabajo en una muy buena revista, no tuvo mucha difusión. Un año después, dos investigadores de la Universidad de Emory, me parece que en Baltimore, o Maryland, no sé, no ubico bien, que se llaman Pitler y Alger, observaron el mismo fenómeno, pero con interneuronas inhibitorias GABérgicas y células piramidales del hipocampo, una estructura muy importante para que nosotros pensemos. ¿Se te queda claro? Y entonces ellos demuestran científicamente que la información puede venir también retrógradamente, Pero hasta ese momento nadie sabía mucho de nada de qué onda con esto de la transmisión. ¿Sí te queda clara la idea? O sea, se viola un dogma central en las neurociencias. La información también puede ir de las neuronas postsinápticas a las presinápticas. Ahora te voy a platicar qué es lo que hacen los endocannabinoides que produce el cerebro en este proceso. Ok, vamos a seguir con esta segunda parte de este video. Y vamos a ver ahora la participación de los famosos endocannabinoides. En la primera serie de estos videos, en el primer video que hice relacionado al cannabis, que se llamaba Endocannabinoides y marihuana, al final te dije cómo se descubrieron los receptores para cannabinoides dentro del cerebro. Y en ese video habíamos dejado una gran
pregunta, una gran incógnita, porque si el cerebro de los mamíferos, incluyendo el de los humanos, tiene receptores que se unen al THC, al tetrahidrocannabiol, la sustancia que pone marihuana a las personas cuando se consume o se inhala la planta de cannabis, ese receptor está ahí para que la gente se ponga marihuana, o en condiciones normales, fumes o no fumes marihuana, tiene alguna función muy importante. Y si ese receptor que existe, porque se descubrió en 1988, acuérdate que lo descubrieron Allen Hoblet y William Devine de la Universidad de San Luis en Estados Unidos en el 88, ese receptor está ahí porque el cerebro produce sustancias endógenas que activan ese receptor, tal como lo hace el THC de la marihuana. Eso fue una pregunta. Bueno, para no hacerte la cardíaca, fíjate lo que es el destino. Resulta que Rafael Mechoulam, quien había descubierto al THC y había descubierto la mayor parte de los fitocannabinoides en la década de los 60, allá en Israel, 30 años después, tiene de estudiante de postdoctorado a William Devine, el mismo que descubrió los receptores CB1. Y estos dos grandes investigadores, uno sabio israelí, Mechoulam, y una persona muy, muy inteligente como William Devine, descubren el primer endocannabinoide que produce el cerebro, el cual es la araquidonil etanolamina, o llamada anandamida. Anandamida, fíjate bien, el primer endocannabinoide. Ellos descubren en 1992 este endocannabinoide, y estos endocannabinoides son derivados del ácido araquidónico, de un lípido que tenemos nosotros en abundancia en todas las células. Bueno, y entonces esta anandamida recibe ese nombre porque William Devine, cuando estaba en Israel, se puso a estudiar sánscrito, y la palabra ananda quiere decir así como éxtasis, como estar padre, ¿no? Y el término amida, la finalización, se la dio Mechoulam para darle un sentido muy químico al compuesto, y entonces la araquidonil etanolamina se convirtió en la famosa anandamida. 3 años después, Mechoulam descubre otro endocannabinoide, que es el 2-acilglicerol, otro derivado también del ácido araquidónico, que tiene efectos muy importantes como endocannabinoide. Y entonces está ya completo el cuadro. Tiene receptores que se han activados por sustancias endógenas tipo cannabis que produce el cerebro, que son los endocannabinoides. Y yo te había platicado al inicio de este video que una de las cuestiones que se había observado con Isabel Llano en Francia y Petler y Allier en Estados Unidos es que las neuronas también pueden mandar sustancias de manera retrógrada hacia las células presinápticas. Y fíjate bien, hay un experimento muy interesante en donde un grupo de investigadores estimula eléctricamente a las células de Purkinje, las células que fueron estudiadas en la transmisión retrógrada que yo te había platicado iniciando este video. Y entonces descubren que cuando se estimula eléctricamente a las células de Purkinje, aumentan en el líquido extracelular las concentraciones del 2-acilglicerol y de la anandamida, que son los dos endocannabinoides que previamente había descubierto Mechoulam. Entonces quiere decir que la estimulación eléctrica incrementa las concentraciones de estas dos endocannabinoides. Aquí hago un paréntesis, ¿no? Porque todo el mundo habla de la anandamida, pero el principal endocannabinoide, porque es el más abundante, es el 2-acilglicerol, el 2-araquidonilglicerol, como la ves. Y la anandamida es menos abundante en nuestro cerebro que el 2-araquidonilglicerol. Sí, más o menos con una relación de 550, o sea, 10 veces más el araquidonilglicerol, que es el principal endocannabinoide. Bueno, fíjate bien, en marzo del 2001 ocurre un fenómeno muy extraño en las ciencias. Y este fenómeno es que en marzo del 2001 se publican 3 artículos por 3 diferentes grupos de investigadores, en diferentes laboratorios en el mundo, que no tienen conexión entre ellos, y descubren
que las sustancias retrógradas, las sustancias que se liberan retrógradamente, son endocannabinoides, son el 2-araquidonilglicerol y la anandamida. Las mismas que habían descubierto, el mismo fenómeno que habían descubierto Isabel Llanos y sus colaboradores y Hitler y Alger, que no sabían qué sustancia era la mediadora, pues resulta que eran los endocannabinoides. Y entonces deja que te platique estos experimentos. Fíjate, te voy a platicar un experimento que hacen los 3 grupos que descubrieron esto en el mundo. Uno corresponde a Raquel Wilson y a Roger Nichols de la Universidad de Harvard. A ellos se les ocurrió que tal vez la transmisión retrógrada que se había observado se debía a endocannabinoides. Ellos realmente son los pioneros, son las primeras personas que tienen este concepto. Y también en Japón hay un cuate que se llama Ono Shosako, de una universidad de Japón, que también publicó en el 2001 resultados similares a los que descubrieron Raquel Wilson y Roger Nichols. Pero también hay otro grupo de investigadores muy importantes, que son Kreitzer y Reyer, de origen alemán, de la Universidad de Harvard. Y te voy a platicar los experimentos que hacen Reyer y Kreitzer para descubrir que la transmisión retrógrada en el sistema nervioso central está determinada por endocannabinoides. Estos cuates, ¿te acuerdas que Isabel Llano estudiaba las células en canasta y veía corrientes negativas en las células en Purkinje? Bueno, estos cuates ahora analizan también la actividad eléctrica de las células en Purkinje, pero no van a estimular a las células en canasta. Estos investigadores estimulan a las células granulares. La corteza del cerebelo está compuesta por 3 capas. La capa más interna se llama capa granular, la segunda capa de Purkinje y la tercera capa de molecular. Y se llaman así porque en la capa granular están las células granulares, en la capa de Purkinje pues están las células de Purkinje, y en la capa molecular están axones y dendritas de las diferentes células que forman parte de la corteza cerebral. Bueno, entonces cuando estimulas toda la célula granular, fíjate bien, manda un axón hacia la capa más externa del cerebelo y este axón se bifurca, y son las famosas fibras en T. O sea, el axón de la capa granular se bifurca. Una célula granular tiene un soma que te gusta como de 2 o 3 micrómetros. Pero el axón al llegar, la parte del axón que llega a la capa molecular, ahora se recorre como unos 5 milímetros. Es como si yo fuera una célula granular y un brazo mío llegara al océano Atlántico y la otra al océano Pacífico. ¿Cómo ves? Y esa es la extensión de esas neuronas. Bueno, las células, los axones de las capas granulares tienen terminales sinápticas, que no te estoy pintando aquí, que liberan un neurotransmisor excitatorio que se llama glutamato. Y este glutamato, si tú estimulas a la célula granular, fíjate bien, si tú estás estimulando a la célula granular y estás observando los cambios en la corriente en las células de Purkinje, que son las que estás analizando, pues se libera glutamato, se activan receptores para glutamato en la célula de Purkinje. Observa lo siguiente: esta flecha representa el momento en que tú estimulas a la célula granular, y esto que estamos pintando acá son las corrientes dentro de la célula de Purkinje. Entonces, en el momento que tú estimulas a las células granulares, tiempo después ocurre una corriente que se deflexiona hacia arriba. Más o menos esto debe tener una amplitud como de 100 nanoamperios, o sea, son corrientes muy pequeñas. Esto debe ser más o menos como 10 milisegundos, segundos de duración. Y entonces, ellos observaban que siempre que estimulabas a las células granulares liberan glutamato y siempre se formaba una corriente. Si lo volvían a hacer, fíjate bien, ocurría exactamente el mismo fenómeno. O sea, siempre pasa el mismo fenómeno. Pero ahora, ellos hacen lo que había hecho Isabel Llano. Estimulan a la célula de Purkinje antes de estimular a la célula granular. Ya estimularon a la célula de Purkinje. Y ahora, fíjate bien, cuando estimulan a la célula de Purkinje previamente, y ahora estimulan a la célula granular, la liberación de glutamato es mucho menor. Fíjate bien, la liberación de glutamato es mucho menor porque la amplitud de la deflexión de la corriente despolarizante inducida por el glutamato es menor, lo cual quiere decir que se libera menos glutamato. Ellos, para demostrar científicamente que este fenómeno se debía a receptores cannabinoides, hicieron el siguiente experimento. Fíjate bien,
agarraron una sustancia. Porque para esto, una vez que se estableció, desde los 70s, que ya estaba bien caracterizada el tetrahidrocannabiol, el cannabidiol y compuestos de estos, productos naturales de la planta de cannabis, varios laboratorios empezaron a hacer análogos sintéticos tipo THC, o sea, tipo tetrahidrocannabinol, cannabidiol, etcétera, etcétera. Entonces ya había en el mercado, todos los laboratorios, o gran parte de los laboratorios, tenían compuestos sintéticos tipo cannabinoide. O sea, estos son cannabinoides de laboratorio. Y les ponen unos nombres muy raros, muy complejos, ¿no? Y entonces hay sustancias que sintéticas, que pueden activar al receptor del cannabinoide, y hay sustancias que funcionan como antagonistas. Es decir, se pegan al receptor, no lo activan, no lo inactivan, pero impiden que el agonista endógeno, los endocannabinoides, se peguen. ¿Sí me explicó? Es como cuando un chavo le trae ganas a una chava, le gusta mucho, pero esa chava siempre anda con un pegoste que ni picha, ni cacha, ni deja batear. Eso sería como un antagonista. ¿Sí me explicó? Impide que el agonista tenga su efecto. Bueno, para no hacerte la cardíaca, estos cuates, fíjate bien, agarran ahora y ponen un antagonista, ponen un antagonista en el medio, y este antagonista es el AM251. O sea que ponen el antagonista en el medio, un antagonista de los receptores CB1. ¿Cuál es la teoría? Nuestra hipótesis es que las células de Purkinje liberan endocannabinoides que activan receptores CB1 que se ubican en las terminales sinápticas de las células, de las fibras paralelas, de los axones de las células granulares. Entonces el endocannabinoide, al activar estos receptores, disminuye considerablemente la liberación de glutamato de las neuronas. Ese es el meollo. Bueno, cuando ponen el antagonista, fíjate bien, ahora estimulan de nuevo a la célula de Purkinje y luego van a estimular a la célula estrellada, y yo esperaría ver una disminución en la liberación de glutamato, lo cual se refleja en una cantidad menor de voltaje. Pero cuando pongo el antagonista, el AM251, ¿qué crees que pasa? ¿Qué crees que pasa? No pasa nada, porque a pesar de que se estimuló a la célula de Purkinje y se liberaron los endocannabinoides, estos endocannabinoides no pueden activar al receptor CB1 porque está bloqueado por el antagonista, por el AM251. Esta serie de experimentos, aunque no lo creas, demuestra científicamente que los endocannabinoides, la marihuana que produce el cerebro, modula de manera muy importante la sinapsis. ¿Y sabes qué es lo aterrador? Prácticamente en todas las sinapsis que se han estudiado, se han encontrado receptores presinápticos del tipo CB1, receptores para cannabidiol. Esto te indica la importancia ¿cómo se llama? Del sistema endocannabinoide en la transmisión sináptica en condiciones normales. Un hallazgo que se hizo hasta el siglo XXI. Todos estos experimentos de electrofisiología se realizaron a partir de los inicios del siglo XXI. Y esto ha sido algo muy importante en la historia de las neurociencias. Ahora, en la próxima plática o en la próxima sesión que te dé, te voy a hablar muchas cosas de las que hace el consumo de marihuana, la activación de estos receptores de forma extraña por sustancias que se pegan a ellos, como es el tetrahidrocannabiol. Porque fíjate bien, las plantas de cannabis producen muchos fitocannabinoides. Y hay dos fitocannabinoides muy importantes en términos de abundancia. El más abundante es el que te pone marihuana, el tetrahidrocannabinol. Pero hay otro que es un antagonista natural de los receptores CB1, que es el cannabidiol. O sea, la misma planta de cannabis tiene una sustancia que puede activar al receptor CB1 y tiene también otra sustancia que puede bloquear la activación del receptor CB1. Y estas dos sustancias tienen propiedades médicas completamente diferentes y son muy útiles para usarlas en la práctica clínica. Y de eso te voy a hablar en los siguientes videos. Bueno, me llamo Enrique Querejeta y espero que estos videos te sirvan de algo, porque todo el mundo habla del cannabis, ni siquiera lo fuman, ni siquiera tienen amigos marihuanos, ni siquiera leen porque no les interesa, pero todo el mundo opina estupideces. No tenemos que acabar con ese mito. Y espero que estos videos contribuyan un poquito. En el próximo video te voy a platicar del sistema endocannabinoide y
los efectos analgésicos del paracetamol. Suerte y que tengas buen día.